Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro tema es la economía del comportamiento puede ayudar a combatir el coronavirus. Los integrantes son Elín Espinosa, Gemma Zambrano, mi persona Lorena Mieles, María Ponce, Vanessa Intriago y John Almero. A continuación le voy a dar una pequeña introducción. Bueno, la economía del comportamiento trata de formular y planificar los mecanismos necesarios para solucionar la problemática mundial que está afectando a la salud de las personas. Además, incluye una afectación mucho mayor a las actividades económicas. La economía del comportamiento actúa de manera eficiente en el COVID-19, ya que por medio de sus principios busca combatir y dar soluciones a los diferentes sesgos que se presentan en las personas, siendo las personas los principales autores en el momento de elegir o consumir. Es importante comprender y poner en práctica estos mecanismos que ayudan a que la sociedad sea más organizada y no afecte de manera drástica la economía mundial, debido a que existen muchos efectos a consecuencia de la pandemia que pueden llevar a las personas a tomar decisiones incorrectas. Esta ciencia de la psicología, como lo es la economía del comportamiento, puede ayudar a comprender mejor los procesos de toma de decisiones económicos por parte de los individuos e instituciones con respecto a la sostenibilidad y otros temas relevantes para la humanidad hoy en día. Esta disciplina combina los principios de la psicología, la sociología y la economía, con el objetivo de comprender mejor cómo tomamos las decisiones financieras y sociales. A continuación, hablaremos un poco sobre la salud mental, manejo de soledad, irritabilidad, estrés, ansiedad y depresión. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido o situaciones de cambios o crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto sobre la pandemia. El temor al contraer el virus en una pandemia como la del COVID-19 se suma también el impacto de los importantes cambios que se han dado en nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra salud física como mental. La pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas. Muchos de nosotros enfrentamos retos que pueden ser estresantes, abrumadores y que provocan emociones fuertes en adultos y niños. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, son necesarias para reducir la propagación de este virus, pero también pueden hacernos sentir aislados y aumentar el estrés y la ansiedad. Aprender a sobrellevar el estrés de manera sana va a permitir que nosotros y que nuestros seres queridos eh, logremos tener un contacto con mayor resiliencia. El estrés puede provocar ciertas cosas como lo son sentimientos de temor, enojo, tristeza, preocupación o frustración. También cambios en el apetito, los niveles de energía son bajos, deseos de no hacer nada y desinterés. Cambios en el apetito, eh, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, dificultad para dormir, se causan pesadillas también, reacciones físicas como dolores de cabeza, dolores corporales, problemas estomacales y sarpullido, agravamiento de problemas de salud crónicos, agravamiento de problemas de salud mental, mayor consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Es natural sentir estrés, ansiedad y angustia y preocupación durante la pandemia del COVID-19. A continuación se presentan algunos ejemplos. Tenemos lo que es el diagnóstico de barreras, que está aquí. Tenemos elementos de la economía del comportamiento y el diseño del mensaje. En el diagnóstico de barreras conductuales nos dice que a las personas les resulta difícil poner en práctica los consejos de los expertos. En los elementos de la economía del comportamiento nos indica que podemos simplificar las recomendaciones de los expertos
usando listas, reglas prácticas, anagramas o imágenes prominentes que puedan ayudarnos y facilitar estos problemas. En el diseño del mensaje nos indica que en tiempos de coronavirus, combatir la irritabilidad, el estrés y la ansiedad es un poco difícil, pero que para esto podemos centrarnos un poco en nosotros y escuchar nuestro cuerpo e identificar el sentimiento que tengamos en ese momento. Otra de las cosas que podemos hacer es meditar o respirar cuando tengamos tiempo o sintamos alguna molestia. También hacer una lista con cosas de las que estamos agradecidos. Otro ejemplo que tenemos aquí en el diagnóstico de las barreras conductuales es que el consumo excesivo de información incrementa los estados de estrés y de ansiedad en la salud mental. En la parte de la economía del comportamiento nos indica que existen mecanismos de compromisos y herramientas de planificación sobre los usos de celulares, televisión, computadoras y todo lo que tenga que ver con la tecnología, donde podamos tener información que nos pueda afectar. Y en el diseño del mensaje nos dice que para poder controlar estas situaciones podemos optar por leer solamente en un lugar de fuente confiable, puede ser en un noticiero, elegir 1 o 2 momentos al día para leer las noticias relacionadas al COVID-19. Por ejemplo, puedo decir, voy a leer las noticias solamente por la mañana. Otro ejemplo también que nos habla sobre la salud mental es que las personas no tienen tiempo de llevar a la práctica las recomendaciones que nos dan los expertos. Y en esto podemos agregar a las comunicaciones y recomendaciones para poder seguir un plan de acción sobre cuándo y dónde llevar a cabo estas recomendaciones. Nos dan 3 pasos para cuidar la salud mental. El primero es sentarse en un lugar tranquilo, el segundo es cerrar los ojos y el tercero es respirar profundamente por 20 veces. Gracias. Como lo siguiente tenemos abuso de sustancias. Entre sus principales puntos que lo conforman son diagnóstico de las barreras conductuales, elemento de la economía del comportamiento y diseño del mensaje. Como una definición del abuso de sustancias, es que las personas recurren a sustancias psicoactivas como por ejemplo el alcohol, el cigarrillo, alucinógeno, etc. Todo esto provocado por el aislamiento durante la pandemia. El objetivo de esto es lograr que las personas no recurran a sustancias psicoactivas, que puede ser perjudicial y ocasionadas por el aislamiento. Como primer punto, diagnóstico de las barreras conductuales. Las personas recurren a las sustancias psicoactivas cuando se sienten mal o no saben qué hacer al respecto, o también se sienten aburridas. Son varias las consecuencias y sustancias que tienden a provocar efectos graves debido a la pandemia que está provocando que las personas recurran a ciertas sustancias para sentirse mejor. Las personas creen que cuando la cuarentena se acabe, los niveles de consumo bajarán. Por lo tanto, no se abstienen de hacerlo. Elementos de la economía del comportamiento. Suministrar información prominente con estrategias, con el fin de contrarrestar pensamientos y sentimientos negativos. Hacer uso de las normativas sociales para alentar el uso de estrategias alternativas que ayuden a abordar la situación. Como tercer punto tenemos diseño del mensaje. Bueno, como diseño de mensaje ante el abuso de sustancias tenemos que son una serie de recomendaciones. La primera está, escucha tu cuerpo e identifica el sentimiento que te produce deseos de fumar. Respira profundamente. Elige una actividad en que puedas canalizar tu energía. Agenda desde hoy tus llamadas de la semana. Es decir, que tenga un hábito más organizado para que tenga tiempo para lograr una mejor distracción.
hablarás a la hora del almuerzo o en la noche. Organízate ya. Mantente saludable un día a la vez. Los malos hábitos son difíciles de cambiar. Bueno, todas estas recomendaciones son con el fin de poder cambiar el estatus de vida de una persona a la cual su estímulo irracional lo ha instruido a que recurra a ciertas sustancias psicoactivas que son perjudiciales para su salud. Todo esto a raíz de la pandemia que ha afectado a muchas personas a nivel global. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las enfermedades crónicas. Definición del problema. Las personas tienen problemas para cumplir con los tratamientos de sus enfermedades crónicas durante el aislamiento. Objetivo: mejorar las adherencias a los tratamientos en las personas con enfermedades crónicas. Diagnóstico de barreras conductuales. El cambio de rutina, tarea y horarios hace que las personas pierdan el hábito de tomar sus medicamentos. Las personas están tan inmersas en el tema del coronavirus que descuidan sus enfermedades crónicas y no se toman sus medicamentos. La sobrecarga cognitiva del teletrabajo más la realización de las actividades diarias de un hogar, cuidar, educar hijos y limpiar, cocinar, hacer ejercicio, etc., hace que las personas olviden tomar los medicamentos para sus enfermedades crónicas. Elementos en la economía del comportamiento. Herramienta de planificación. Para organizar el tiempo y las actividades diarias y en el transcurso del día, elegir anticipadamente los momentos en que se van a tomar los medicamentos. Ayuda a que las personas visualicen las consecuencias futuras y contrasten el cortoplacismo. Diseño del mensaje. No te olvides de tus medicamentos. Haz una lista de todos los medicamentos que debes tomar y a qué hora. Pon una alarma que te recuerde a qué hora te los debes de tomar. Prémiate por haber logrado organizarte. Bien, otro punto importante dentro de la sociedad es los hábitos alimenticios y el control de peso, ¿verdad? Bien, tenemos una definición del problema que es que durante el aislamiento las personas pierden sus hábitos alimenticios. ¿Y cuál es el objetivo? Es lograr que las personas mantengan o mejoren sus hábitos alimenticios durante la cuarentena. Bien, como vemos en la diapositiva, hemos aplicado 3 ideas, o sea, 3 métodos, 3 puntos importantes que son diagnósticos de barreras conductuales, elementos de la economía del comportamiento y por último diseño del mensaje. Dentro del diagnóstico de barreras conductuales tenemos los diferentes problemas que hoy se ven por causa de la cuarentena. Aquí nos plantean las diversas dificultades dentro de la conducta social que están caracterizadas por diferentes comportamientos, ya sean agresivos, ya sean discrepantes o problemas para socializar, problemas en el aprendizaje y hasta en el desarrollo socioafectivo hoy en día. Bien, para esto hemos planteado un ejemplo que hoy se ve reflejado mucho, que es que las personas tienen un acceso ilimitado a la cena y carecen del autocontrol para no comer más que antes del aislamiento. O sea, es decir que en esta pandemia, las personas en sus hogares, como obviamente no salían, tenían un desequilibrio en la alimentación. O sea, aumentaron su alimentación y no de manera adecuada, sino viceversa. De esta manera, aumentando su peso. Bien, entonces, como segundo punto, tenemos los elementos de la economía del comportamiento. Bueno, estos elementos nos refleja el comportamiento, ya sea psicológico o neurociencias, entre otros, que la sociedad trae de estos problemas. Siguiendo con el ejemplo, podemos decir que comunicaciones que promuevan puntos de referencia sobre el consumo calórico diario recomendado. Es decir, sería bueno nutrirnos de información sobre toda esta alimentación y decir lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y como último punto, importante, tenemos lo que es
el diseño del mensaje. Bueno, el diseño del mensaje en sí nos va a dar a reflejar las ideas o posibles soluciones para mejorar, o mejor dicho, para combatir eh, estos problemas de la sociedad que hoy se ha visto gracias a la cuarentena, a la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos tres ideas para este problema ya antes mencionado. El primero es descargar una app en tu celular que cuente las calorías. Hoy en día tenemos tecnología más avanzada y tenemos diversas aplicaciones donde nos ayudan a mantener nuestro estatus físico, nuestra alimentación. Por ejemplo, hay aplicaciones donde te recuerdan tus horas de alimentación o hasta de hidratación. Las aplicaciones donde te cuentan tus calorías, tus pasos, como podemos ver en la imagen, ejercitándonos, ¿verdad? Bien, una segunda opción también es competir con tus amigos y llegar y fijar una meta, ¿verdad? O sea, esta es una idea global. O sea, lo puedes hacer con tu familia, con tus amigos y fijar una meta y ver quién de todos es el que cumple la meta de llegar a un estilo de vida saludable, o sea, a un control de peso saludable, ¿verdad? Entonces, y por último tenemos el tercero, que es compénsate a ti misma, con un premio que no sea comestible, pero que te motive e inspire. Eso sería también una idea muy importante porque lo pueden hacer con el mismo grupo de amigos o de familia, obteniendo un premio que te motive, un premio mayor para el primer lugar y te motive a ser el primero en tener una vida saludable, un peso que esté controlable, obviamente comiendo sano y eso, bueno, los hábitos alimenticios y el control de peso es muy importante hoy en día y vemos muchos problemas reflejados en ello. Y lo que se trata es de dar soluciones e ideas para combatir todos estos problemas que se vino a lo largo del COVID-19. Listo. Teletrabajo y hábitos laborales. Esta tiene como definición del problema lo que es la productividad laboral está disminuyendo porque las personas tienen dificultad para trabajar desde casa. Por eso como objetivo tiene lograr que las personas mantengan su productividad laboral durante su tiempo de aislamiento. Encontramos lo que son los diagnósticos de barreras conductuales, que tiene, primera, que las personas no están acostumbradas a trabajar desde la casa y menos aún balancear las responsabilidades laborales, familiares y de ocio. Segunda, las personas tienen dificultades para organizarse durante el día y llevar a cabo todas las actividades que se proponen, pues tienen nuevas distracciones inherentes del trabajo, que son como atender a los hijos, cocinar, ver televisión, las redes sociales e incluso hasta dormir. Tercera, el hogar no constituye el ambiente laboral al que los trabajadores están acostumbrados. En los elementos de la economía del comportamiento, encontramos que las comunicaciones que promueven camionetas de herramientas de planificación provenientes creadas junto a la familia y el empleado, que son para separar los diferentes momentos del día. También las comunicaciones con infografías provenientes y recordatorios vía correo electrónico o ya sea por mensajes, con buenas prácticas para manejar el trabajo desde casa. Tercera, las comunicaciones que promueven la camioneta de herramientas de planificación provenientes para separar los espacios de la casa y promover clara la definición entre el trabajo y el ocio. En el diseño de mensaje, esta empieza por cómo trabajar desde una casa, que es un gran reto. Y puede empezar primero por definir un horario de trabajo estricto.
Segunda, comunicar claramente tus horarios de trabajo a tu equipo con el cual vas a laborar. Tercera, crear un calendario de actividades junto a tu familia. Cuarta, designar diferentes espacios del trabajo y del ocio desde la casa. Quinta, elegir la hora de entrada y la hora de salida. Sexta, comunicar claramente a tu equipo. Séptima, poner alarmas que te recuerden la hora de comenzar y la hora de dejar el trabajo. Y octava, programar una actividad divertida justo al final del día en que se va a motivar a ser un productivo, ya que es el tiempo final del día del trabajo. Educación a distancia y hábitos de aprendizaje. Como es de conocimiento, pues la mayoría de los estudiantes están acostumbrados a aprender en un ambiente escolar distinto al hogar. Como lo sabemos, pues son las escuelas, las universidades, los colegios, etcétera. ¿Cuál es el objetivo en sí de nuestro tema? Pues es promover en los estudiantes los hábitos de aprendizaje a distancia desde el hogar. ¿Cuáles son exactamente los diagnósticos de barreras conductuales que vamos a analizar en este tema relacionado a la educación y distancia y a distancia y ámbitos de aprendizaje? Bueno, pues que uno de ellos pues, es que los estudiantes están acostumbrados a tener a unas personas que los guíe constantemente a lo largo del material de aprendizaje, es decir, en este caso un profesor, el cual sin esta guía presente tienen dificultades para navegar el material. Por lo general, se presentan esos casos en los niños pequeños, por lo que ellos no tienen, estando a una modalidad virtual o a distancia, no tienen quien los guíe. Otro diagnóstico de barreras conductuales es que los estudiantes están más dispersos y muestran menos de dedicación porque el hogar no proporciona en sí el ambiente de aprendizaje al que están acostumbrados, como lo mencioné anteriormente. Los niños principalmente son los que les afecta más esta modalidad porque para ellos el hogar no proporciona el ambiente de aprendizaje adecuado y también pues al que ellos generalmente están acostumbrados. Siendo los padres también no se sienten capacitados para ayudar a sus hijos con la educación a distancia y pues no saben también cómo promover los buenos hábitos de aprendizaje. Hoy en día promover espacios asignados específicos para el aprendizaje dentro del hogar se le pueden llamar los microincentivos. Es decir, aquí en este caso, para premiar, es decir, o castigar la dedicación y el avance en el material de los niños en este proceso educativo, también son una opción para promover mejores hábitos de aprendizaje. Las barreras conductuales, como ya les hablé, pues hay muchas barreras en las cuales se pueden incorporar en este tema. El diseño del mensaje sobre los tiempos del COVID del 2019 es que millones de niños y niñas, estudiantes, adolescentes en el mundo estamos iguales. Es decir, hoy en día la mayoría de los estudiantes estamos en una educación a distancia y el cual se dificulta mucho, ¿no? Pues el aprendizaje. En educación a distancia en tiempos de COVID-19, ¿cómo se daría en casa y cómo no sabemos empezar a organizarnos? Hay maneras que hay veces que los padres tienen sus hijos o tienen sus sobrinos en casa y no saben cuál es la mejor manera para establecer una educación a distancia adecuada y correcta. Y lo que pues, tiene que establecerse y considerar es la comunicación directa con la escuela, es decir, que el profesor sea la guía del estudiante. También se puede crear una rutina diaria relativamente flexible para el estudiante a distancia, es decir, tener mucha comunicación diaria, estar en constante aprendizaje, guía, tanto como el alumno como el docente, y pues también mantener sobre todo a los más pequeños del hogar en conexión con los demás alumnos, es decir, compartir entre compañeros y que se haga la interacción, así como podemos ver en esta imagen de aquí. Recordemos que ahorita en los tiempos del COVID pues es muy difícil la educación a distancia, pero sin embargo que no sea esto un obstáculo como para salir adelante. Gracias. Con respecto a las conclusiones, tenemos primero, como consecuencia de lo expuesto sobre el COVID-19, podemos visualizar resultados de una profunda
conmoción en nuestras económicas y sociedades. Segundo, los efectos colaterales han sido protagonistas dentro de muchas familias, como la violencia, desastres económicos, diversos conflictos, entre otros. Tercero, finalmente, podemos concluir que el gran impacto del COVID-19 ha tenido diversos efectos no deseados, lo cual en el informe expuesto presentamos las diferentes soluciones o ideas para ayudar a estos efectos que hoy en día viven y asimismo direccionarnos hacia un aislamiento flexible. Para concluir el trabajo tenemos ciertas recomendaciones. Como número 1 está extender y cambiar de manera continua las actividades que pueden realizar las personas y de esta manera no verse afectados psicológicamente por situaciones económicas o diversas en la situación. La segunda recomendación es realizar encuentros sincrónicos para realizar trabajos de manera armónica y de esta manera que las personas puedan manejar o tener una mejor estabilidad en su salud mental. A continuación, mi compañera dirá las siguientes recomendaciones. Como tercera recomendación es que al momento de tener una comunicación con los demás es importante tener en claro que hay que saber sobrellevar una eficacia, lo que es la sencillez, la claridad y la precisión de lo que vamos a transmitir hacia los demás. Cuarta, es que al momento de trabajar desde el punto del hogar, esta ayuda a tener ventajas de cómo distribuir el tiempo entre lo que es la familia y el trabajo. Y quinta recomendación es que es importante tener un aislamiento hacia la sociedad. Es más seguro para nuestro bienestar en general. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, como referencia bibliográfica tenemos a los autores Martínez, Rojas, Scartaccini. Este es un documento facilitado por el docente y también es una publicación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue una publicación de abril de 2020. Y con esto finalizamos la presentación.